seas un adorador. Dios quiere que seas un adorador. Dios quiere. Pero díselo convencido, no se lo digas, Quiere que sea un adorador. no se lo digas como quien no quiere la cosa. Díselo de todo corazón, díselo de verdad. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser adoradores? ¿Amén? Gloria a Dios. Bueno, vamos a tomar asiento entonces. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu rica y preciosa palabra. Te pido, Señor, que me uses y que sea de mucha bendición para toda esta preciosa congregación, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el título de la palabra en el día de hoy es: Dios quiere que seas un adorador. Hemos estado escuchando durante el mes de enero las dos primeras palabras que trajo el Señor: crecimiento, y la semana pasada, no tengas miedo, Dios está contigo. Y en esta ocasión el Señor nos quiere hablar acerca de la adoración, porque Dios no busca adoradores cualquiera. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es que si nos fijamos en este comienzo de año y damos un vistazo atrás, el año 2020 no fue nada bueno. Fue un año de pandemia, un año de confinamiento, un año donde tuvimos que estar encerrados, privados de nuestra libertad, algo nuevo para nosotros, una etapa de nuestra vida que quizás jamás ninguno de los que está aquí pensó vivirla. El año 2021 no fue muy diferente tampoco, fue un año también con muchos sube y baja, con muchas turbulencias, ahora la ola, ahora otra ola, y por aquí y por allá. No nos hemos podido congregar bien. El Centro Familiar Cristiano abrió sus puertas en el año 2019 en el local de la calle Habana, un local muy chiquito, donde entrábamos apenas 15 personas o así. Damos gracias al Señor que ahora tenemos un local más grande, pero seguimos viendo que hay dificultad para congregarnos, porque con las olas y con todo esto, pues mira, al final es un poco complejo toda la normativa, tener que llevar que si el hidrogel, que si esto, que si lo otro, el distanciamiento, las sillas ahora juntas, ahora separadas, un montón de cosas que nos vuelven la cabeza un poco loca. Ahora la pandemia sigue haciendo estragos, y puede ser que lleguemos a estar en algunas ocasiones desesperados, angustiados, desanimados, abatidos y turbados al no ver el final de esta pesadilla, porque para mí, honestamente, es una pesadilla. Esto es una pesadilla. Gente que ha tenido que cerrar sus negocios, gente que ha perdido sus empleos, gente que ha perdido sus seres queridos por medio de esta pandemia. Y hay un versículo de un salmo que me gustaría compartir con ustedes hoy, que el Señor me hablaba el día martes. El martes, cuando me desperté, venía a mi mente un salmo, y ese salmo retumbaba en mis oídos, en mi corazón, y el Señor ponía ese sentir de tener que compartirlo en el día de hoy. Está en el Salmo 42, versículo 5. Salmo 42, verso 5. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Salmo 42, verso 5. Dice la palabra de Dios así: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este pasaje que acabamos de leer se encuentra en medio de una conversación muy concreta en la que el salmista no lo está pasando nada bien. Si nos fijamos bien en el salmo, en el versículo que acabamos de leer, el salmista está teniendo una lucha consigo mismo y hace un símil. Habla de manera figurativa, comparando al ciervo que brama por las corrientes de las aguas, porque está muriéndose de sed, y hace un símil con el querer buscar la presencia de Dios, el querer estar en los atrios del Señor, el querer estar sentado, postrado ante el trono de Dios. El salmista es capaz de cuestionarse a sí mismo el momento
en el que ha de presentarse delante de Dios. Y recuerda el sufrimiento por el cual ha pasado hasta llegar al versículo que hemos leído. Hermanos, en el alma se alojan las emociones, los pensamientos y la voluntad. Y es por eso que en los momentos de triunfo, en los momentos cuando logramos un éxito, cuando alcanzamos una meta, cuando llegamos a cumplir un objetivo que nos hemos trazado, es por eso que nuestra alma está feliz. ¿A quién de los que está aquí no le ha pasado que a lo mejor consigue el empleo que estaba buscando y se pone feliz, verdad? O consigue algo que estaba anhelando y su alma se pone contenta. Pero, ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como nosotros planificamos? Cuando lo que creíamos que lograríamos se ve truncado por situaciones como la que estamos viviendo a día de hoy, con la sexta ola, diciéndonos que el pico todavía no llega, que las vacunas sirven, que las vacunas no sirven, que hay que ponerse otra, que no hay que ponerse, que ahora sirve mejor el jengibre, que el limón, que la panela, que la canela. Al final, hermanos, un montón de cosas. ¿No es esto qué es? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando no vemos esa luz al final del túnel? Nuestra alma, hermanos, se aflige. Y hay tristeza, porque quizás hay pérdida de seres queridos. Hay tristeza porque quizás hay pérdida de trabajo. Hay tristeza porque tal vez la comodidad que antes teníamos, o tal vez teníamos antes la posibilidad de tener la cartera llena y ahora la tenemos vacía. Hay tristeza. El alma es sensible y se aflige. Cosas como la traición, por ejemplo, donde podemos encontrar personas que llevan décadas con una traición, arrastrando una falta de perdón, arrastrando con una herida que está abierta, y todo esto aflige el alma. Por cierto, y a propósito, ¿saben que de cada 5 matrimonios que se casan a día de hoy, tan solo uno logra sobrevivir los 3 años? Esto es increíble, tremendo, ¿verdad? ¿Dónde está el modelo bíblico de familia? ¿Dónde está el respeto por el matrimonio? ¿Dónde está la bendición de Dios en esos matrimonios que de un momento a otro decidieron tomar un préstamo de 15,000, 20,000 euros, hacer una fiesta enorme, invitar a un montón de gente, tomar las mejores fotos, tener los mejores álbumes? ¿Dónde está, hermano, Dios en todo esto? Y es una pena porque solamente el 20% de matrimonios tan solo logra alcanzar más del 3er año. El abandono, el fracaso personal y tantas situaciones que podemos incluso arrastrar desde cuando éramos niños, vienen a nuestra alma y la lastiman, la afligen, la turban. Aquí vemos al salmista pasando por un momento realmente difícil, en donde su alma está dañada, está viviendo un desierto. Por eso dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Estaba viviendo una crisis. El salmista dice en el versículo 3, Salmo 42, versículo 3, dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y es que, si nos fijamos, cuando nosotros experimentamos el fracaso, el abatimiento, cuando experimentamos el no conseguir aquello que nos hemos propuesto, muchas personas vendrán a señalarnos y a cuestionar nuestra fe, a decirnos, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios cuando tienes a un familiar tan mal, con esa enfermedad que parece que no tiene cura, que es interminable? ¿Dónde está tu Dios con tu madre muriendo de cáncer? ¿Dónde está tu Dios con tu esposo que no logra conseguir trabajo? ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? Y lo más tremendo de todo esto es que no solamente vienen otros a preguntarnos, como lo hicieron con el salmista, ¿dónde está tu Dios? Sino que nosotros mismos podemos llegar a cuestionarnos y preguntarnos, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Señor? El alma se aflige, pero el salmista pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?
Todas estas preguntas, hermanos, son legítimas y son un ejercicio que nosotros como seres humanos deberíamos tener más en cuenta. El salmista se pregunta a sí mismo, se autoevalúa. Es como si se desconociera, como si no supiera por qué no llega a salir de su estado depresivo. Es como una especie de depresión lo que está viviendo, porque está en una situación en la que él no entiende por qué llora de día y de noche, que aún sus lágrimas son su alimento. Yo me imagino a este salmista viviendo ese estado tan crítico de fracaso, de no lograr conseguir lo que se había trazado en la vida y llorar. No sé si a usted le ha pasado alguna vez de llegar a su casa y lo único que quiere hacer es postrarse en la presencia del Señor y llorar, y llorar, y llorar, porque a veces las palabras, hermanos, muchas veces sobran. A veces no tenemos ni siquiera palabras para decirle al Señor y lo único que nos queda es postrarnos y gemir en el Espíritu y postrarnos en adoración y decirle, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Aunque yo no vea y aunque yo no entienda, tú tienes el control de todo, Señor. Dice Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús, que es nuestro ejemplo de todo, nos mostró, hermanos, el camino por el cual nosotros debíamos andar. Nos enseñó cómo debemos vivir. Y fíjese, a Jesús lo traicionaron. Jesús sufrió la traición de primera mano. Y la traición no vino de sus conocidos, ni siquiera vino de sus seguidores. La traición de Jesús vino de las personas de más confianza, de su círculo más cercano. Judas lo traicionó. Judas lo vendió por un puñado de monedas. Pedro lo traicionó. Pedro lo negó. Hasta 3 veces lo negó. Jesús fue calumniado. Dijeron que por Satanás, por Belcebú, echa fuera demonios. Cuando vivió el Via Crucis, Jesús lo escupieron, lo maltrataron, lo humillaron, se rieron de él. En el Gólgota, por ejemplo, tuvo que subir aquel monte con un madero para poder ser crucificado. Hermanos, en el año 2015 mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar en Israel y te puedo decir de todo corazón que el Gólgota, este monte, no es cualquier monte, y que subir con un madero, como eran las características del madero con las que subió Jesús en las condiciones en las que se encontraba, no es nada fácil. Solamente algo sobrenatural lo puede hacer. Jesús vivió todo eso. Jesús vivió todo esto. Lo interesante es que el salmista es capaz de buscar en su alma, en el lugar en donde las emociones y los sentimientos se arrojan. El salmista se examina al darse cuenta que el estado en el que se encuentra en ese momento no es su estado natural, porque él es un adorador. El salmista es un adorador. Hermano, y nosotros muchas veces podemos estar igual, hacernos las mismas preguntas que el salmista. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Nunca se preguntó eso? ¿Por qué tengo tan mala suerte? Parece que la bendición viene para todos menos para mí. ¿No le pasó nunca? A mí sí. ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué los que no son cristianos, los que no se congregan, parece que tienen mejor salud que yo? Señor, ¿por qué? ¿Nunca se hizo la pregunta? Eso es bueno preguntarse. ¿Por qué este sufrimiento, Señor? ¿Por qué no pones a sufrir al que está al lado en vez de ponerme a sufrir a mí? Yo que te sirvo en la iglesia, yo que te sirvo, Señor, en la obra, yo que me levanto para orar, hago un devocional, yo que hago una vigilia, que estoy ayunando, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esta prueba? ¿Otra más? ¿Una prueba más, Señor? Si es que no acabo de escampar y vuelve a llover, Señor, en mi casa. Si es que perdí trabajo, me enfermé, he perdido un ser querido y ahora que parece que estoy remontando, bueno, otra vez, Señor.
y nos confrontamos con el alma. ¿Por qué esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, y aunque las preguntas sean buenas, más bueno es saber en dónde encontrar el problema. Podemos preguntarnos y podemos cuestionarnos y podemos confrontar nuestra propia alma. Pero lo mejor de todo es saber dónde está el problema. Nuestra alma, hermanos, anhela al Dios de la creación. Y muchas situaciones por las que pasamos no son otra cosa más que pruebas que el Señor permite que nosotros vivamos para que sepamos que dependemos única, exclusiva y absolutamente de Él. Y lo vemos a lo largo de la historia de la Biblia. Tantos personajes en la Biblia y nos gusta ver las cosas buenas, maravillosas. David mató a Goliat, el gigante, aquel filisteo incircunciso que nadie le hacía frente. Sí, pero David también tiene unos salmos donde, si te das cuenta, tenía su alma derramada delante de Dios, porque ciertamente vivió situaciones difíciles. Tener el alma abatida y turbada son sinónimos de estar desanimado, desalentado, de estar aturdido, confuso, intranquilo o preocupado. Por eso el salmista dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Hay un salmo que nos da aliento en medio de la desesperación. Yo no sé tú qué puedes estar viviendo a día de hoy, pero dice el Salmo 34, versículo 4 al 6. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Fíjense qué tremendo lo que dice el salmista. Me salvó de todas mis dificultades. Qué tremendo, ¿eh? Y este salmo que estamos leyendo es un salmo de los hijos de Coré. Sin embargo, el Salmo 34 es un salmo de David. Detrás de un porqué, hermanos, siempre habrá un para qué. Debes saber que la situación que puedas estar viviendo ahora tiene un propósito en Dios. Hay propósito. Hay propósito. Aún la pandemia tiene un propósito para la iglesia a día de hoy. Y me entristece saber, aquí gracias a Dios no pasa, pero me entristece saber pastores amigos con los que tengo contacto que me dicen: pastor hermano, se me ha vaciado la iglesia. La gente no está viniendo a la iglesia, están llenos de miedo, de temor. Piensan que van a morirse. Y es una tristeza. Es una pena. Porque en la guagua, para ir a la guagua, cogemos la guagua, ¿verdad? Para ir a trabajar, vamos a trabajar, ¿verdad? ¿A que sí? ¿O no? ¿Te comen? ¿Dónde compra la comida? En el mercado central, en el supermercado, ¿verdad? ¿Se viste? ¿Dónde compra la ropa? En el centro comercial. Eso está así de gente. Yo le decía a este pastor amigo: tienes que hablar con tu congregación porque no es normal. La gente está haciendo vida normal, dentro de lo que cabe, dentro de las posibilidades que hay. Estamos haciendo vida normal. Lo que no puede ser es que no estemos enfermos para todo y estemos enfermos única y exclusivamente para la iglesia. Eso no puede ser. Una cosa es que le digan que tiene que estar aislado, vale, pero si no tiene síntomas y ha dado negativo, ¿por qué no puede congregarse? Eso le comentaba yo al pastor amigo. Y prácticamente lloraba diciendo que se me ha vaciado la iglesia, la gente se ha ido. Y es tremendo eso, ¿eh? Es muy fuerte. Y ahora lo que me decía, no, me dijo una persona de la iglesia que las 4 paredes no son la iglesia. Ella es iglesia allí en su casa, o él es iglesia allí la persona esta es iglesia allí en su casa,
solita. No es que usted va a estar toda la vida en una prueba, no, las pruebas acaban. Y el Señor Jesús nos lo mostró, y en los evangelios lo encontramos, y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo también lo dice, que nosotros no vamos a vivir una prueba más fuerte de la que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba vendrá la salida. Y sabiendo y reconociendo que Dios tiene promesas para nosotros, debemos plantearnos esa pregunta que hace el salmista: entonces, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué estás desanimada? ¿Por qué te desanimas? El salmista deposita toda su confianza en Dios y se recuerda a sí mismo que mientras pacientemente espera, su actitud debe cambiar. Ahora su respuesta le hace recordar que la alabanza es la mejor terapia que existe. Por eso cantamos la canción anterior: en todo tiempo alaba. Si estás sufriendo, alaba. Si estás llorando, alaba. Si estás alegre, alaba. Hermano, la alabanza es la mejor terapia que puede haber para el alma abatida. Si tú estás pasando por un momento de dificultad, en estos momentos yo te animo en el nombre de Cristo Jesús a que te levantes a ser un adorador, a que seas un adorador, porque Dios quiere que tú seas un adorador. Esta alabanza, hermanos, se basa en un hecho: la alabanza que nosotros podemos brindarle al Señor, en la salvación que Dios mismo nos ha regalado, en la gracia que nos ha sido concedida por el Dios de amor. Fíjense lo que dice Habacuc 3, 17 al 19. Habacuc 3, 17 al 19 dice: aunque la higuera no florezca, fíjense cómo lo tenía de claro el profeta, tremendo, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Qué tremendo, ¿verdad? Habacuc lo tenía claro. Yo voy a estar feliz, voy a estar contento, no en el hecho de la circunstancia que estoy viviendo ahora mismo, sino que voy a estar feliz, contento y gozoso en el hecho de que el Señor es el que me fortalece. Fíjense la comparación que hace: el cual hace mis pies como de ciervas. Los animalitos estos que tienen que correr porque los leones se los comen, pues tienen unas patas, iba a decir piernas, unas patas súper fortalecidas. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Él nos fortalece para que podamos seguir caminando. Pero tú tienes que descansar en esta mañana, hermano y hermana, en el hecho de que Dios es tu fortaleza. Hay salmos para que nosotros podamos acudir a ellos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí mis angustiadores? Oh, Jehová es mi socorro, mi pronto auxilio en la tribulación. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene ni de los montes ni de los valles, mi socorro viene de lo alto, donde está el Señor. Necesitamos, hermano, impregnarnos de la palabra para que cuando vengan esos momentos difíciles podamos proclamarlos por nuestras bocas. ¿Ustedes saben quién es el compositor de este salmo? Del Salmo 42 y 43. El compositor de este salmo, porque los salmos es música y es una música muy llamativa, porque es una música en poesía hebrea. El compositor de este salmo, de esta canción, de este himno, son los hijos de Coré. ¿Y quiénes eran los hijos de Coré? Ellos eran los encargados de llevar la música en el templo. Ellos eran los ministros de alabanza. Tremendo, ¿verdad? ¿Y saben qué es lo que realmente anhelaba el compositor de este salmo y por qué estaba tan triste?
En el versículo 4 nos damos cuenta, Salmo 42:4. Dice el salmista, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Así que vemos al salmista que está viviendo una situación difícil, y la situación difícil que está viviendo el salmista no es ni de trabajo, no es ni de salud, no es por un proyecto que no haya podido alcanzar, no es porque tenga la cartera ahora vacía, no es porque haya perdido un ser querido, no. La angustia que tiene ese hombre, la angustia que tiene el salmista, y que empieza diciendo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La angustia que tenía el salmista era la de poder congregarse, la de poder estar en comunión con sus hermanos, la de poder estar dirigiendo la alabanza, la de poder estar cantando y adorando al Señor. Hermanos, es un adorador. Y que el Señor nos ayude a tener ese tipo de actitud delante de Dios, a que seamos adoradores. Dios quiere que tú seas un adorador. Y si te angustias, y si tu alma se turba, y si tu alma se aflige, que sea porque no has podido ir a la presencia de Dios. Por eso Él mismo se responde, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas delante de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Espera en Dios, porque aún he de adorarle. Y yo quiero que te pongas de pie en esta mañana y con esta palabra tú puedas decir lo mismo. Señor, aunque mi alma en estos días, en estos tiempos, en estos 2 últimos años ha estado tan angustiada, ha estado tan afligida, ha estado viendo tanta incertidumbre, confusión, ha visto el panorama tan nublado, Señor, yo en esta mañana, si me quiero afligir, si me voy a afligir, va a ser porque quiero estar en tu presencia, porque lo único que anhelo es estar en tu presencia, Señor.